Cuando pensamos en la Miubertad, la imaginamos como una transformación que pueden tomar ciertos Miumanos para mejorar su habilidad mágica. ¿Y qué tal si les digo que esta forma de mariposa es mucho, pero mucho más que eso? ¿De qué manera se preguntarán? Hay algo que me resulta curioso. El episodio Diblaib nos enseñó una cosa, y es que existen criaturas que tienen una conexión con la magia muy marcada, o mejor dicho, nacieron de ella. Si conocen la teoría del caldo primigenio, pues es más o menos eso pero con magia, y si no la conocen pueden buscarla en internet. Como ejemplos tenemos a los unicornios, a las medusas voladoras, y a las lagartijas de este último episodio, siendo el reino de la magia su sitio de origen. Todo esto va de la mano con algo que resulta muy obvio, y es que los Miumanos tienen algo muy especial relacionado con la magia. Una conexión que los hace desenvolverse en dicho elemento mucho mejor que otras especies, y prueba de ello es la forma de Miubertad, la cual se adapta a la magia como anillo al dedo. Eso es algo muy peculiar, como si de hecho estuvieran predestinados a trabajar con la magia por razones biológicas. No por nada es que un ser tan importante como Glossaryck estaría asociado con los Miumanos desde hace tanto tiempo, hasta el punto de crear a 4 seres mágicos destinados a cubrir ciertas carencias Miumanas. El origen de los Miumanos es uno de los misterios más grandes de la serie actualmente. El conocimiento más antiguo que tenemos con respecto a ellos proviene del episodio Miunipendence Day, en donde se nos habla de la llegada de los Miumanos a Miuni y los conflictos contra monstruos. ¿De dónde provienen originalmente? ¿Cómo consiguieron tal conocimiento sobre la magia? ¿Quién es la primera reina? ¿De dónde surgió la varita? ¿Cómo es que Glossaryck acabó como mentor de las nuevas reinas? Muchas preguntas de las cuales la mayoría no tengo las respuestas, y de las demás solo puedo suponer. Aún así, estoy seguro de una cosa, y es que la forma de Miubertad puede ser la clave para entender muchas de estas cosas. Desde luego esta transformación no es algo que obtuvieran por casualidades del destino, sino que tiene una razón de ser que nos muestra una conexión entre los Miumanos y la magia mucho más cercana de lo que pudiéramos haber imaginado. Vamos a retroceder en el tiempo, hasta incluso antes de lo que se nos contó en Miunipendence Day, y de ahí, retrocedemos mucho más. Anteriormente les hablé de que existían 3 especies que provienen de la magia. Los unicornios, las medusas, y las lagartijas. ¿Y si les dijera que anteriormente había una 4ª especie, la cual cohabitaba junto con las demás? Imaginemos que hace eones de tiempo, nació de la magia una raza muy particular, muy parecida a los unicornios en diferentes aspectos. Esa raza eran las mariposas, unos seres que eran más tirando a animales que se guiaban por instinto, pero instintos un tanto diferentes. No eran herbívoras, ni cazadoras, ni nada por el estilo, en el reino de la magia esas cosas no existen. Lo que hacían todo el tiempo era simplemente divertirse por así decirlo, pasar la eternidad gozando en el paraíso y nunca mejor dicho. Sin embargo un día, estas mariposas en su completa ignorancia descubrieron algo. Una corriente de magia que las llevaba a un mundo extraño. Un mundo fuera del reino de la magia, al cual nuevamente dentro de su ignorancia decidieron aventurarse. Ese mundo era Miuni, pero no el continente que conocemos, sino unas tierras lejanas al mismo. Y por alguna razón que desconocemos, ya sea por curiosidad o causas del destino, nunca regresaron al reino de la magia, sino que se quedaron vagando por el campo terrenal. Todas las mariposas se fueron por esta brecha, dejando el reino de la magia poblado solo por las otras 3 especies. En teoría esta no sería la única vez que algo así ha ocurrido. Suponemos que en tiempos antiguos algunos de los unicornios del reino de la magia se habrían ido también por estas corrientes, acabando en diferentes mundos. Eso explicaría la aparición de aquel unicornio que salió al final de Storm the Castle para hacer funcionar la varita. A partir de aquí pueden haber pasado 2 cosas. La primera. Estando lejos del reino de la magia y con el pasar de los siglos, estas mariposas habrían evolucionado para adaptarse más a su nuevo ambiente, dejando atrás su pensamiento instintivo y con ello buena parte de su lado mágico. O la segunda. Estos seres se habrían reproducido con los Miumanos primitivos, dando como resultado seres mitad Miumanos y mitad mariposas. Esto me hace pensar en diferentes referencias bíblicas, en donde por ejemplo las mariposas serían los ángeles, y el cielo el reino de la magia. Quizás sería interesante hacer una teoría al respecto. Cualquiera de las 2 vertientes, o incluso ambas en conjunto, habrían dado como resultado a los Miumanos que conocemos hoy. Y digo Miumanos a secas, porque con lo de Festivia ya se descubrió que la línea de sangre de la primera reina no tenía nada de especial.
La forma de Pubertad no es ni más ni menos que la remanencia de lo que fue esa forma de mariposa que solían ser los humanos originalmente, y de ahí que esta forma les permita tener aún más control sobre la magia. Pienso que por eso es que Glossary los eligió a ellos para entrenarlos a lo largo de los siglos. Creo que todo este tiempo lo que ha hecho es asegurarse de que no se pierdan sus orígenes mágicos, haciéndolos reconectarse de nuevo con este elemento por medio de diferentes formas, como podría ser el facilitarle la varita a una humana elegida. Todo para prepararlos para el momento decisivo. ¿Pero por qué solo las mujeres pueden tomar esta forma, o eso hasta que se demuestre lo contrario? Seguramente esas mariposas originales eran únicamente hembras, las cuales gozaban de la inmortalidad al estar en contacto constante con la magia pura, razón por la que no requerirían de reproducción. Una vez se alejaron del reino de la magia, evolucionaron o se hibridaron, este aspecto se habría perdido, y la forma de Pubertad sería algo que solo las mujeres podrían adquirir por las razones genéticas que les acabo de mencionar. Este aspecto puede tener que ver también con el hecho de que las Butterfly casi siempre tienen hijas. El contacto constante con la magia potenciaría ese aspecto de su genética, el cual aumenta enormemente las probabilidades de que el feto resulte en una niña. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasaría si esos instintos primarios de mariposa siguieran dentro de todo humano, pero muy en el fondo? Imagínense que cada humano tuviera dos partes, por así decirlo, o dos conciencias, razón de la que deriva el nombre de esta teoría. La parte humana, y la parte mariposa. Parecido a lo que ocurría con Meteora. De normal están en la parte humana, mientras que su mariposa interna está siempre dormida. Poniendo esas bases, digamos que cuando una humana toma la forma de Pubertad, lo que hace es ponerse en un intermedio entre su parte humana y su parte mariposa, en la cual puede seguir consciente de sí misma y a la vez tener acceso a las capacidades de la mariposa, por lo menos en parte. Pero ¿qué pasa si en vez de que la conciencia humana tomara el control, la balanza se inclinara para el otro lado, volviéndose mariposas por completo? Algo que puede que se dé con relativa normalidad, y con ello me refiero a cuando las humanas toman por primera vez esta forma durante su adolescencia, momento en el que su parte lógica es más débil, y las necesidades o instintos están en su punto cúspide. Cuando llegan a ese punto su parte mariposa toma el control, mientras que su conciencia se pierde casi por completo. Esto es algo que solo ocurre una vez en la vida de cada humana, o eso se tiene entendido. Pero cuando eso ocurre, lo que vemos es a una mariposa en estado de evolución. En cambio, si hablamos de una mariposa como tal, ese vendría siendo el estado al que llegó Star al final de la batalla por Mjolnir, y al parecer Moon también durante este episodio. Momentos en los cuales regresaron a sus orígenes, volviéndose nuevamente seres de la magia guiados por sus instintos mágicos, y con ello retomando su conexión con este elemento para poder acceder a todas las capacidades de las mariposas originales. Sin embargo, hay que decir, que si bien esta forma de mariposa es como otro ser por así decirlo, hay cosas muy concretas que sí que se traspasan de una conciencia a otra, al fin y al cabo siguen siendo un mismo individuo. Por ejemplo, cuando Star tomó esta forma por primera vez, parecía que recordaba a su madre Moon, y lo que Toffee le había hecho, aunque quien estaba hablando en ese momento era su forma de mariposa como tal, cosa que se notaba por su voz. Las razones que causen que la conciencia de la Pubertad despierte no son muy claras. Como en las teorías anteriores, puede que el canto de la primogénita sea un detonante que despierta a la mariposa interna de una humana, mientras su conciencia principal se halla dormida. Como un cambio de roles. Una vez despierta, la mariposa se ve hipnotizada por ese canto, el cual le resulta imposible no seguir. Eso explicaría lo ocurrido con Star durante esas salidas nocturnas. Pero ¿cómo es que habría podido adquirir esta forma por primera vez, o cómo fue que Moon lo hizo en este episodio? Para estas particulares ocasiones, les debo decir que no tengo una respuesta clara.
Si hablamos de lo que pasó en la batalla por Mjolnir, estamos hablando de que la magia murió y renació, mientras que Star estuvo de por medio en todo eso. Quizás el haber entrado en contacto con magia recién nacida haya sido un elemento catalizador que despertaría a la mariposa interna de Star, rememorando sus orígenes mágicos. En el caso de Moon puede ser una unión de factores lo que despertaría a su mariposa interna. Ya sea que la primogénita la haya llamado como dije en la primer teoría, y a su vez la explosión de magia que cortaría a la mitad el efecto del rayo de meteora. Otra posibilidad que me surge es que el hecho de que Moon estuviera en forma de Mjolnir cuando esto ocurrió haya tenido que ver. Como dije anteriormente, los Mjolnirs se dividen en dos partes, la Mjolnir y la mariposa, y la forma de Mjolnir es como un intermedio entre ambas. Digamos que en ese momento son seres que están formados por dos mitades, y su magia vital se divide también para hacer funcionar ambas mitades por separado. Entonces cuando Meteora usó su rayo en Moon, lo que absorbió fue una de esas mitades, en concreto la parte de la conciencia de Moon, dejando solo la parte de mariposa activa. Una vez esa mitad de mariposa toma el control, se ve asustada y acorralada, con lo cual decide irse a un lugar donde considera que estará segura, y ese es por supuesto su hogar. Otro punto importante a mencionar. Quizás el que Star y Moon se vieran hipnotizadas por este reino tenga que ver con esto de sus orígenes como mariposas. Como bien lo dice Eclipsa en el final de temporada, cuando Moon se fue por el portal, era como si fuera una polilla siguiendo una luz. Les resulta hipnotizante y no lo pueden evitar por mucho que quieran. Puede que con la presencia de tanta magia concentrada como es en el reino de la magia, usando esta analogía, las mariposas se vean atraídas a ella. Por esa razón es que Star y Moon quedarían hipnotizadas por el lugar, por mucho que intenten resistirse. Esto también explicaría por qué al alejarse del reino de la magia, esas mariposas originales ya no sentirían esa hipnosis que las atontaba y acabarían evolucionando en los Mjolnirs que conocemos hoy. La única duda que quedaría actualmente es si Star lograría aprender de alguna forma cómo despertar a su mariposa interna, y así adquirir todas sus capacidades. ¿Cuáles serían las formas de detonarlo, o sería posible controlar esa conciencia de la Mjolnir por medio de puntos claves que se mantienen en ambas mentes, tal como ocurrió en el final de la batalla por Mjolnir? Habrá que ver.